Muy bien. Nos falta, y hemos visto la teoría, suponemos que ustedes ya han estudiado, vienen ya a la parte práctica, y la parte práctica es la que no hemos visto todavía nada. En consecuencia, vamos a desarrollar la parte práctica. Muy bien. En la parte del laboratorio hemos visto un montón de teorías, han hecho sus exposiciones, y el que menos sabe, pues obviamente, cómo manejar un telurómetro. Lo que ustedes ven ahí en frente es un telurómetro, que puede ser analógico, puede ser digital, puede ser programable, en fin. Pero ahí tienes el equipo. ¿Qué características tiene el equipo? Tienen dos estacas de corriente y dos estacas de potencial. La estaca de la corriente, las dos es para que el equipo tiene una fuente, emita corriente de esta estaca a la otra estaca. Y cree por acá una familia, un haz, ¿no es cierto? Un haz de circulación de corriente, de tal manera que estos dos electrodos que tenemos acá van a registrar un diferencial de potencial. El equipo registra la corriente, esto registra la tensión, entonces tensión entre corriente, ahí tienes la resistencia y la separación de entre estacas, según este método Brenner, debe ser exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, con este equipo es que vas a considerar. Acá hicimos con 5 medidas porque cuando hicimos con 2 medidas teníamos mucha variación. Entonces dijimos, vamos a hacerlo, puede hacerlo con 2, con 3, con 5, con 1, dependiendo del tipo de este cliente o de diseño que estás haciendo. Aquí hemos hecho 5 medidas y hemos tomado el promedio de la resistencia. Todas estas distancias han sido medidas 5 veces. Acá tenemos el promedio y acá tenemos la resistividad aparente, que vendría a ser 2pi por A por la resistencia. Es 2pi por A por la resistencia. Con eso encontramos la resistividad, esta resistividad que tenemos acá, versus el distanciamiento. Quisiera saber si eso está comprendido, si identifican el equipo, porque ahora vamos a hacer práctica. Entonces, si ustedes no entienden esta parte, ¿cómo vamos a hacer la práctica? Les podría explicar. ¿Está entendido, Patricia? Sí, profesor. ¿Cómo usar el telurómetro, verdad? Repíteme, por favor. Me refería a que si la pregunta era en cómo usar el telurómetro. ¿A cómo usar el telurómetro? Pero la mayor parte de ustedes ya han hecho su exposición del telurómetro. Sí, profesor, El en el telurómetro laboratorio es lo un pusimos. equipo, es un equipo que tiene una fuente interna, que tú al colocarlo así como está y prenderlo, va a circular corriente en ese sentido, ¿eh? De más a menos. Este es el más y este es el menos. De más a menos. Y el equipo tiene dos estacas de potencial. Si el sitio donde se está haciendo la medición es muy incierto, hay problemas, entonces este punto rojo se pone a un sistema de aterramiento. Con eso haces que las lecturas sean mucho más estables. ¿Y qué viene a ser el termómetro? Es un equipo que te va a registrar la corriente que existe, digamos la resistencia que existe en este suelo. Y vía una formulita que 2pi por la resistencia, 2pi por la resistencia por la separación, o sea, por A, te va a dar la resistividad aparente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a graficar? Vamos a graficar A versus la resistividad. Ahí lo tenemos. A está en la parte de abajo y la resistividad en ohmios metros está en la parte superior. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un papel logaritmo. Ojo, todo esto se trabaja con el Excel, o sea, no necesitas hasta no necesitas papel, ¿no? Todo esto lo trabajas con el Excel. Hacia arriba tienes la resistividad y por este lado tienes la distancia o la separación. Si ponemos acá punto 0,1, punto 1, 1, 10, 100 y 1000, por ejemplo. Si quisieras 1000, entonces este 1 podría correrlo acá, ¿no? Entonces tengo acá 1, tendría acá 10, 100, 1000, 2000, 3000, hasta 10.000.
Entonces cubre todititas las variables de resistividad que la norma no recomienda. Ahí tenemos toda la información que tenemos es gracias a un experto brasilero que dio unos cursos acá en Lima, y también tuvimos la oportunidad de estar en Santa Catarina, en Florianópolis, en Brasil, una capacitación de sistema de potencia. El mismo autor nos dio este curso que se llama Sistema de Aterramiento. Y por eso que acá tenemos todo en portugués, y acá dice curva estándar. Curva padrán significa curva estándar. ¿Y qué significa esta curva estándar? Significa que esta hoja que vemos acá es una hoja logaritmo. Acá tenemos un eje, fíjense por acá, se va hasta abajo, y acá tenemos un eje que coincide con el eje de las X, ¿ve? Aquí en el centro. Y este punto rojo es el que nos va a servir para poder encontrar los puntos de referencia. O sea, los puntos en los cuales vamos a medir la resistividad y la distancia en las diferentes capas que van a tener los suelos. Y por acá tenemos una capa, por ejemplo. Esta sería una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, etc. Y así va bajando hasta el número 1. Estas capas que vemos acá lo llamamos estándares. Desde 50 más o menos 60 va bajando, bajando, bajando hasta 1. ¿Y a dónde corresponden estos suelos? Corresponden a todos aquellos que tienen una pendiente positiva. Los suelos que tienen una pendiente negativa están para abajo. Entonces tenemos un medio, un medio, tenemos un cuarto, un quinto, hasta un décimo. ¿Cierto? El autor contempla que este tipo de curvas corresponden al globo terráqueo, el cual ha sido ensayado en diferentes países del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, acá podemos ver nosotros en este eje superior, es rho sub n aparente sobre rho sub n menos 1, o sea, rho sub n, o rho sub 1, ¿cierto? Siempre la capa anterior entre la capa anterior. La capa en la cual analizas entre la capa anterior. Dicho de otra manera, este es la esencia de la teoría cuando uno estudia el sistema de aterramiento. Acá están todos los tipos de suelos que hay en el globo terráqueo. Esta curva que se llama una curva estándar trabaja en conjunto con esta curva que se llama auxiliar. ¿De acuerdo? Acá también tiene su eje. Y con este punto que tenemos acá nacen todas también las capas de terrenos que hay en el globo terráqueo. Es una curva que, diferente a la anterior, pero es una curva de enlace, que ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense, las dos curvas son totalmente diferentes. Uno tiene pendientes positivas hacia arriba, pendientes negativas hacia abajo. El otro también tiene pendientes positivas arriba y negativas hacia abajo. Pero como les digo, son curvas de enlace. Ahora fíjense, acá tenemos la hoja logaritmo, y acá tenemos la curva al cual le llamamos curva estándar, o curva padre, ¿no? Curva estándar. Normalmente decimos STD, que significa una curva estándar. Y esta curva, este eje esta línea de acá está en paralelo con todas las líneas están en paralelo. Luego, si este es un papel milimetrado, siempre se tiene que desplazar estas líneas verticales con respecto a la línea maestra que tenemos acá, la flecha en rojo. ¿No es cierto? Entonces, vale decir, el desplazamiento hacia la derecha va a ser siempre manteniendo los ejes en paralelo. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer algún cálculo, entonces tenemos que pegar en el escritorio la hoja logaritmo debajo, y encima esta hoja, tenemos que trabajar con esta hoja que está encima, y esta hoja tiene que ser transparente. Ese es un camino que es un poquito difícil. Un camino más fácil es poner esta hoja debajo
adquirir este tipo de hoja milimetrada que sea transparente. Entonces tú colocas esto debajo y vas jugando con la otra que es transparente y puedes notar cada una de las curvas y con un juego de pistoletes puedes marcar sobre la curva que va a corresponder. Entonces, tanto esta hoja que ven ustedes acá, como esta hoja se desplazan en paralelo a los ejes. ¿De acuerdo? Entonces, se desplazan en paralelo a los ejes. Realmente no hay ningún manual para el uso de estas hojas. Yo les he preparado por ahí alguna literatura que espero que ustedes lo entiendan y lo apliquen. Antes de seguir, fíjense, hay varias formas cómo hacer un sistema de aterramiento, o sea, cómo calcular. Para nosotros, hacer la ingeniería resulta un problema porque debemos de demostrar matemáticamente qué es lo que estamos haciendo. Una de las formas es, a mi parecer, una de las más que está a nuestro alcance es la que estamos viendo. Hay otro sistema que es manejar un software. El software, tú colocas las estacas, mide con una sola posición y este te entrega el diseño incluyendo todos los detalles ingenieriles. ¿A qué llamamos detalles ingenieriles? Llamamos a la cubierta, la tapa y a todo lo que es ingeniería civil. ¿De acuerdo? Entonces, queda de por medio, ¿no? Valorar el método Venner o el método utilizando softwares. Hay otro método que es utilizando, cuando vas a construir, por ejemplo, un predio, necesariamente se hacen columnas y los civiles hacen unos agujeros que se llaman en medio del terreno, dependiendo de donde ellos van a construir, cavan hacia abajo, hacia el fondo, dependiendo de la profundidad de sus columnas, 2 metros, 3 metros, 6 metros, lo que necesitan debajo. Entonces ahí hacen unos estudios de suelos. Entonces con esos valores nosotros lo podemos interpretar y también podemos hacer un sistema de aterramiento. No es tan preciso como Venner, pero te sirve. ¿No es cierto? Hay otra forma que una vez ya sabiendo qué suelo tienes, entonces se puede también hacer un análisis. Entonces, por ejemplo, estamos viendo 3 métodos. Muy bien, entonces ya tenemos el papel milimetrado. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar estos datos, o sea, vamos a llevar la A y la resistividad aparente. Que dicho sea de paso que en el costado está también, que es lo mismo, ¿no? Vamos a llevar la A, la A lo llevamos acá abajo, 1, 10, y podríamos ubicar, ¿no? Punto 5, ¿dónde está punto 5? Lo tenemos por acá, ¿ver? Punto 5, subimos y ahí tenemos un punto. 4, por ejemplo, tenemos 4, acá está, ¿ver? Subimos y ahí tenemos otro punto ¿cuánto está? Con 100, ¿ver? 100.33. Y vamos subiendo, punto 5 con 79.96, 1 con 112.21 y al final el 12, acá ve, acá está el número 12, con una resistividad de, acá lo tenemos, 17.5. Entonces lo primero que hacemos es encontramos los puntos arriba, ¿ven? Todos estos puntos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos 8 puntos. Agarramos el pistolete y con el pistolete dibujamos la curva. Primero los 3 puntos, después los siguientes puntos. Por eso acá se dice que es una gráfica que consiste en poner en el eje de las A, o sea, de las X, el distanciamiento A. Y en el eje de las 10, la resistividad aparente. Hasta ahí estamos. ¿Se ha entendido hasta dónde vamos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, fíjense, con el pistolete lo que vamos a unir son los puntos rojos. Nada más. Son los puntos rojos. Esto que ven ustedes acá, estas líneas punteadas, es ya otro desarrollo. Seguimos. En la clase pasada hemos visto también la curva patrón
o estándar las características de esta curva. Y ahí tenemos toda la familia del terreno que nosotros necesitamos. Y te dice, ¿no? Acá tú tienes esta resistividad aparente anterior sobre la final. Entonces veamos que estos ejes son de las curvas patrón. Acá te dice que este eje azul y todo lo que está en el eje azul corresponden a las curvas patrón. ¿De acuerdo? Y acá hay unos puntos que el que ha hecho este tipo de trabajo lo tiene. Luego tú tienes el papel logaritmo acá, ¿ven? ¿De acuerdo? Entonces, has dibujado con rojo y te has acercado encima, has sobrepuesto esta parte, una curva de por acá, más o menos dice la curva décimo será 1/12. Bueno, esta es más o menos una curva que está por acá, ¿ven? Una de ellas. Entonces, llegado el momento, pintas con rojo y esa es la curva en la cual vas a trabajar. Y las otras curvas son las que están cerca de esta curva, ¿no es cierto? Esta curva de acá, por ejemplo, si acá tienes 1,10, acá será 1,12 y esta curva será 1,9. Bien clarito se ve ahí. Entonces, nos dice lo siguiente. Las ecuaciones de TAG, estas son los esquemas y la familia de curvas, genera la familia estándar. A esto le llamamos curvas estándar. La gráfica dice, te da la escala doble logarítmica. Y tenemos una respuesta haciendo el análisis de la familia de curvas, que se compara al final con las curvas estándar. O sea, una curva que nosotros logramos pintar, hacemos que una de estas lo contenga esa curva. Y acá podemos ver, ¿no? Sí tenemos esta familia y lo está conteniendo. Al contenerlo, debemos manejar este punto centro de acá. Y este punto centro, al contenerlo, lo pongo acá y ya tengo definido la primera capa. Entonces voy a decir, el primer nivel de la estratificación, en este caso es una sola capa, va a ser O1, que va a tener resistividad 1 y altura 1. ¿De acuerdo? Por eso es que decimos, vamos a tener una resistividad 1 y después vamos a tener una resistividad 2 con una H1 y una H2 infinita. Vamos a aprender a calcular la resistividad 2. ¿De dónde sale? Muy bien, entonces, recordemos acá las curvas. Hemos pasado el pistolete y acá tenemos una línea continua. Si ahí tenemos la línea continua, a esta línea continua, sobre esta línea continua que tenemos acá, y ahí están los puntos, ¿de acuerdo? Se hace coincidir se busca, por ejemplo, en este caso, la curva estándar, lo sobrepongo encima de la curva estándar, fíjense, sobrepongo encima, al estar contenido un poco más del 50% en esa curva, entonces digo, esa curva se llama estándar 3. ¿De dónde lo saco? Del papel, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está debajo y esto está encima. Para otros es más fácil ponerla debajo y el papel transparente encima. Entonces acá he dibujado simplemente el contenido que tiene esta familia de curvas con respecto al estándar. Luego, estando uno sobre otro, veo dónde es el punto que coincide. Y simplemente este punto no es otra cosa que este punto de acá. Y ya tengo el punto 1. ¿Qué significa? Ya tengo la altura y la resistividad de la primera capa. Porque si ya defino este punto 1, voy a tener acá un valor de resistividad y voy a tener acá un valor del distanciamiento. ¿Se ha comprendido eso? ¿Podría volver a repetir esa parte, por favor? Vamos ahí. Estos datos que tengo acá, o sea, esta A versus la resistividad aparente, lo llevo acá, a estos puntos. Sobrepaso el pistolete encima y ya tengo una línea continua. Esta es una explicación cómo es que voy a desplazar las hojas.
Luego decimos, cojo este papel y lo pongo encima de esta curva, ¿no es cierto? Y hago que la mayor de estos 3 puntos que tengo acá coincidan en esta curva de acá, en la 3, ¿ven? Si yo lo pongo encima, esta curva 3 coincide con esta sección de acá hasta acá. Y entonces, para no olvidarse, digo, no, estoy cogiendo el estándar 3. Por lo tanto, para mi cálculo, digo que K1 va a ser igual a 3. K1 es una constante que busco yo acá en este tipo de capa. Entonces, cuando esta hoja está debajo y esto está encima, yo voy a tener la oportunidad de marcar este punto que tengo acá. ¿Dónde lo voy a marcar? Exactamente donde le corresponde. ¿Por qué? Porque el K3 está encima, ¿no? Y apunto el estándar 3. Ese es el primer paso. O sea, eso significa hacer el análisis con la curva estándar en la primera sección de esta curva, que vendría a ser estos 3 puntos. Y me dice que en este punto ya voy a tener, este es un punto de inflexión. En esta parte tengo la pendiente positiva y toda esta parte va a tener la pendiente negativa. Ahí ya me está indicando que voy a tener 3 capas. N más 1, o sea, N es 1, ¿no es cierto? Más la que voy a contener enseguida, y de ahí voy a tener 2 N más 1, ¿ves? ¿Cuántos puntos de inflexión voy a tener? 1. O sea, 2 por 1 más 1 son 3 capas que voy a tener en esta curva. Y entonces, cuando esto coincide acá, digo, esto va a ser el vértice o el punto 0,1, que como les decía, tiene sus componentes de distancia y tiene sus componentes de resistividad, que más arriba lo vamos a analizar. Muy bien, fíjense, ya nosotros hicimos el estándar acá arriba y hemos definido este punto. Ahora identifico el auxiliar 3. Esta parte es muy fácil, porque ¿qué consiste? Desplazar en paralelo, hacer que este punto venga a este punto y trazar sobre esto de la curva el auxiliar 3. Este auxiliar 3 es el trazo, ¿no? Punteado y ponemos auxiliar 3. Nada más. Nada más. Hay que tener cuidado con el trazo. ¿Por qué? Porque el otro punto que voy a encontrar va a estar encima de esta curva. O sea, por eso le decimos que esta curva es la curva de enlace. Estoy enlazando este nivel con el otro punto. Seguimos. Luego, yo ya definí toda esta parte que tenemos acá, ya lo definí como K3, K1, que es igual a 3. O sea, ya al definir este punto 1, ya está declarado todo esto. Ahora nos vamos a la segunda capa. La curva de enlace lo pongo acá, fíjense, en esta curva de enlace, este punto lo pongo acá en 0,1. Y comienzo a desplazar, hasta que esta curva, que es 1 sobre 7, esta curva de acá, lo va a contener a esta curva, ¿ven? Y voy a seguir trazando hacia abajo, hacia por acá más o menos, la ampliación de esta curva. Y entonces identifico que para este segundo bloque, esta segunda parte de la curva, ¿qué curva coincide? El estándar, 1/7. Entonces yo ya desarrollé que la K2 va a ser 1/7. O sea, vale decir, primero tengo el estándar, después tengo el auxiliar, y sobre la curva auxiliar voy a tener el segundo punto, que es el O2. Una vez que tengo ese punto, digo, la continuación de esto, ¿qué viene a hacer? Viene a ser una pendiente negativa. Por lo tanto, ya cumple una condición y ya no tengo más que analizar. Ahí termina el análisis del método Bender. Ahora, estas curvas tenemos que llevarlo acá. Entonces vamos con el ρ1 aparente. El ρ1 aparente, ¿esto cuánto tiene? Nos dice que tiene 70
a ver, 70 ohmios metro por acá, ¿no? 70 versus 0.5. A ver, ¿cuánto tiene altura? 0.5. A ver. Vamos a la resistividad 2. En la 2 tiene más o menos 100, 100, 200 sería acá, ¿no? 170 más o menos. Y entonces vemos acá cuánto sale. Ah, perdón, 140. A ver, cogemos esto y decimos 100, ¿cierto? 100, 110. Y hasta acá tendríamos 100. A ver, ¿cómo manejamos esto? 20, sería 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Igual acá manejamos hacia arriba y decimos, acá tenemos 200, pero por acá teníamos 140. Creo que no hay un poquito de inexactitud, pero de todas maneras, este punto lo llevamos hasta acá. ¿De acuerdo? Estamos sacando ya los puntos que nosotros hemos calculado. Y ahora si tenemos acá 70 y acá 140, esto va a estar a una altura de 2.7. Nos falta ahora la última capa. Que normalmente en la última capa decimos que es infinito. Entonces dice, cálculo de la última capa. Se utiliza este concepto para la última capa siempre y cuando el suelo no sea uniforme. En el caso que estamos viendo acá, nosotros tenemos un suelo que tiene una capa y tiene otra capa, o sea, no es uniforme. Luego, las características del último estrato es igual. El ROSU 3 que quiero medir sobre ROSU 2, entre K2, ¿cierto? Reemplazando los datos de O2, porque ahí voy a tener ρ2. Entonces, ρ2 o K2 es igual a un séptimo. Es igual, por lo tanto, reemplazando acá es 100 entre 7, ¿no es cierto? Rho 40, necesito saber cuándo es. Por lo tanto, Rho 3 es 20 ohmios. Y 3 va a ser infinito. Fíjense lo que da encontrar la unidad y la altura infinita. Entonces, ahora sí, yo tengo la estratificación, las capas que voy a tener de diferentes suelos, y ahora sí puedo planificar el pozo a tierra. ¿Podría hacerlo en esta capa en 0.5 metros? No, porque la jabalina estándar es de 2.4, entonces no voy a poder hacerlo. Podría ser en estas dos capas, si pongo acá, voy a tener 3.2 metros, acá en las dos capas podría hacerlo. Y podría hacerla la tercera capa, en la tercera capa sería lo ideal. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un agujero hasta la capa, hasta esta capa, ¿de cuánto? De 3.2 metros, bajamos hasta este lado, armamos un casco, que lo tiene que hacer un ingeniero civil. Un casco, ¿para qué? Para que acá tenga una escalera y a lo mejor al frente otra escalera y el técnico pueda bajar a continuar con el trabajo de abrir el terreno hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, eso ya dependerá, ¿no? De qué crítico es el pozo de tierra que voy a hacer, cuánto había que analizar y ver cuánto es la resistencia que me va a producir este pozo. Si yo deseo hacer, por ejemplo, un pozo de 2 metros, entonces trabajo únicamente en esta capa, en la segunda capa. Podría trabajar en la segunda y en la primera, por supuesto. ¿Por qué? Porque la primera es menor que la anterior. Podría trabajar en las 3 capas también. Entonces, una vez que yo tengo la estratificación de los suelos, el punto siguiente es hacer el análisis y hacer los cálculos para poder simular cómo vas a hacer tu sistema de aterramiento.
Ahí tenemos otro análisis parecido, ¿no es cierto? Acá vemos el estándar, por ejemplo, se trabajó con un estándar 5, ese es el primer trazo, el segundo trazo se trabajó con un estándar, con auxiliar 5, por si acá tienes el estándar, el otro es la continuación. Y de igual forma, acá teníamos, por ejemplo, 170, 330 y 55 metros. Y de ahí hacia abajo teníamos 4 metros y la parte final teníamos una altura infinita. Profesor, Dígame. una consulta. ¿Bajo qué criterio usted escogía la curva estándar? No te entiendo bien. ¿Se escucha? Mi pregunta era, ¿cómo escoger la curva estándar? Si estás preguntando eso es que no has entendido. O no estás atento. Ahí está. Este cuadro, o sea, este amarillo versus el azul que está en la parte de abajo, lo llevo a este papel. Lo llevo a este papel. ¿Y qué significa ahora? Yo he llevado a este papel, he hecho un gráfico simple y llanamente. El paso siguiente es que estas son las curvas estándar. Esta curva lo voy a poner encima. Acá me voy a dar cuenta, ¿no? Que cuando cambie la pendiente, acá voy a tener una familia de curvas. Y acá voy a tener otra familia de curvas. El detalle está cuál de estas curvas que tienes acá coinciden con esta porción de la curva que tengo acá. En el buscar y en el desplazar, este eje tiene que ser paralelo a este, o sea que no lo puedes inclinar, sino tienes que verificar que esté en paralelo. Entonces, cuando vas a hacer ese tipo de trabajo, o se ha cogido, ¿no? Que acá nacen las curvas de esa familia y la curva 3 coincide con esa parte de acá. De esa manera, ubicas la curva estándar para la primera parte. Y obviamente, al ubicar la curva estándar o la curva que le corresponde a esta primera porción, estás ubicando el punto de aplicación, o sea, estás aplicando un vértice que te dice, ¿no? En este primer nivel de terreno, el punto que te va a dar la estratificación adecuada es esta parte de acá. Acá vas a tener un valor y acá vas a tener hacia abajo una distancia. Así como has hecho en esto. Así como primero has hecho, ¿no? Decimos, a una distancia 0.5 yo voy a tener hasta una distancia 0.5 voy a tener 79.96 ohmios metros. A una distancia horizontal de 4 voy a tener 100 ohmios metros. Así como has hecho esto, entonces, y has graficado cada uno de estos puntos que tenemos acá, significa una resistividad diferente, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo has armado, ¿cómo lo interpretas? Como que acá tienes el estándar número 3 y por lo tanto corresponde a esta curva que decimos una curva estándar y esa curva es esta de acá. Si tú esta curva lo sobrepones con esto, entonces continúas pintando la prolongación de esta curva. ¿Contestado tu pregunta? Sí, profesor, sí, ya lo entendí perfectamente, gracias. Jóvenes, el resto, ustedes están en su casa cómodamente, pero deberían haber leído. En la clase pasada, la teoría y esto lo hemos puesto en sus manos, ¿no? La única forma de aprender es estudiar. Y para estudiar, obviamente, pues tienes que leer, ¿no? Ahora, la IEEE hace más o menos, hace como 6 años, comenzó a hacer un análisis y estas curvas lo ha llevado a un software. Y el software hace exactamente lo que tenemos acá. Ahí, recibe esto, acá tenemos un transformador de corriente y los datos de acá un transformador de tensión. Lo lleva a la computadora y lo convierte los datos. En vez de que estés con papelitos así sobreponiendo curvitas,
Sobreponiendo curvitas, te compras el software y solucionas el problema. El detalle está que el software está un poco más de $10,000. Entonces, como yo no tengo dinero, entonces trabajo con esto, que es también una buena herramienta, ¿no? ¿Qué error tenemos acá? Pues tenemos 2, 3, hasta 5% para un pozo de tierra que tú lo diseñas a 2 ohmios metro, o sea, o a 2 ohmios de resistencia, y que en la práctica, pues, lo hagas con 2.5 o 3, cuando el código te dice 25, o cuando la IEEE te dice menor que 5, pues estar lejos al valor que te exige la norma, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Algo más, jóvenes? Sí, profesor, una consulta. A ver, a ver. Profesor, la única parte que no entiendo es cómo establece el punto de origen, el O1, el O2, o sea, cómo lo llevo al papel logarítmico. Esa parte no la entiendo. Este punto de acá, vamos a ver una curva original. ¿Ves? Este es el punto. Siempre que ya varias veces yo les he explicado, entonces el alumno no ve este punto. Este punto es importantísimo. Las familias de curvas nacen acá, ¿ves? Acá nace la familia 1, 2, 3, 4, hasta, no sé, pues hasta... Y si sigues marcando, entonces se va a ir doblando acá y vas a tener 60, 70, 10, hasta el número 1. El 1 que es acá. Entonces esta parte, este cruce, acá exacto, donde está la manito, ese es el punto que va a coincidir con con el cruce que tenemos arriba. Tú sobrepones esta curva, que en este caso, ¿no? En este caso debe ser 1 sobre 11, la curva. ¿Por qué? Pues lo deduce si este es 1,10, debe ser 1,12. Y esto va a ser 1 sobre 11. Entonces lo haces coincidir y lo amplías un poco para decir este es un estándar de curva, y el punto, este punto centro, va a quedar en la parte superior. Más o menos te das cuenta por qué va a quedar acá, porque la familia de las demás curvas está por debajo. Y en nuestro caso, fíjate, este punto, ¿de dónde ha nacido? De acá. Hemos desplazado, desplazas, y ves que esta curva ha coincidido acá y dice, ¿dónde está este punto? Que ese es el centro que yo debo graficar. Lo llevas y punteas ahí. ¿Listos? Sí, profesor. Sí, adelante. Profesor, sí, otra consulta. Esa unión, esa línea punteada de unión con el O1 y el O2, ¿nos significa algo? No, esta línea punteada no significa nada, simple y llanamente que me va a indicar, ¿no? Si yo ya nací con el primer punto, el segundo punto va a estar en esta línea de enlace. El auxiliar es un enlace, es un camino para encontrar el segundo punto. Sobre esta línea necesariamente vas a tener el segundo punto. Entonces, cuando nosotros vamos, esto lo colocamos acá y trazamos la curva 3. Nada más, o sea, no tenemos que hacer nada más. Sí, no olvidarse que toda esta línea debe estar en paralelo al eje. Nada más, y trazas el auxiliar 3. Una vez que has trazado el auxiliar 3, este punto lo traes acá y comienzas a desplazarlo. Desplazas y vas a encontrar una de estas curvas que están debajo que coincide con esta segunda porción de la curva de análisis. Y en ese momento, va a coincidir que está acá. Entonces digo, ya tengo el punto 2. Este es el punto 1 que ya trabajamos y este es el punto 2. ¿Qué función ha hecho esta curva de acá? Que es el auxiliar 3. Acá tenemos el auxiliar 3, ¿ven? ¿Qué es el auxiliar 3? Te va a permitir en cualquier zona de esta curva vas a poder detectar el O3. Para eso es. ¿Listo? ¿Podemos ir a la práctica? Muy bien. Entonces, por acá tenemos algunos ejemplos que les puedo mostrar para su aplicación. Fíjense, además de lo que estamos viendo, acá está desarrollado y escrito cómo debes hacer paso a paso la curva, encontrar los ejes,
Y finalmente acá, por este lado, te enseña, dice, para allá la última capa, cómo es que debes hallar. Y es exactamente como les he manifestado. Y acá tú tienes los niveles, que esto también, esta información ya les he mandado hace semanas, ¿no? Acá tiene la curva logaritmo, o perdón, el papel logaritmo, las curvas, acá tienes la curva patrón, acá tienes también la curva patrón original. Ya la gente, lo que trabajan con esto, porque hacer un sistema de aterramiento es bastante caro, entonces como da billete, da tiempo como para poder jugar con la computadora y en vez de este papel, tener este tipo de curvas, ¿ves? Y si tú tienes el tipo de curvas en el Excel, entonces ya puedes sacar una información mucho más fina y hacer los dibujos con más exactitud. Y acá tienes la curva estándar. Entonces, por ejemplo, la curva estándar acá comienza, será P40, 20, 30. Nosotros hemos cogido la curva 3 en la primera etapa. Y en la segunda etapa ya no, porque ya no necesito enlace. Y en esta parte de acá ustedes vemos, ¿no? El 1, 1.5, 2, 1.5, 3. Yo puedo tener acá 3.5, ¿ven? ¿Qué tal si rayo mancho por este lado? Estoy en el 3.5. Este punto 1 que vemos acá es el intercepto. O sea, si yo tengo una curva 5 acá, coincide con la porción del terreno, entonces hago que coincida primero y anoto o pinto este punto. ¿Por qué? Porque decimos ese es el punto el punto de apoyo que voy a tener en la parte de las capas del terreno. Luego acá tenemos, por ejemplo, algunas experiencias que hemos hecho. Nos mandaron a hacer un sistema de aterramiento para una empresa canadiense y fue un gusto, ¿no? Poder hacer. Y acá tenemos un pozo de tierra, por ejemplo, y más para ver el montaje, cómo se hace, ¿no? Se le pone su bentonita tratada, su sal al fondo, varias capas de bentonita, y encima tienes una caja de registro y el electrodo lo tienes hacia abajo. Ese es su pozo de tierra. Acá tuvimos que hacer 4 pozos de tierra, un registro también. Acá tienes la aplicación del método Caldwell, la soldadura Caldwell, que no es otra cosa de aplicar un tratamiento, desarrollar una temperatura de más de 1000 grados centígrados. En el momento que explosiona, esta porción del cable se une con este macizo de la jabalina. Ahí tenemos algunos detalles, cómo se hace la parte del enlace de este tipo de bandejas. Por acá va, fíjense, el sistema de aterramiento. Se hacen unas orejas, unas argollas que van incrustadas en la parte de la bandeja. Y esa es una bandeja lisa perforada, por ejemplo. Lisa perforada, que está troquelada. Acá, detalle dice la cometida eléctrica desde la bandeja. Acá tenemos otro típico también que se utiliza muchísimo en los sistemas industriales. Y por acá finalmente está el modelo del sistema de aterramiento que hemos hecho, ¿no? Que es una malla conformada por 8 pozos de tierra. Y al final tuvimos 2.5 ohmios. Detalles también igual para poder hacer los cortes. Y por acá tenemos un trabajito para usted. Donde uno goza es cuando tienes alguna dificultad, ¿no? Cuando, por ejemplo, el terreno debajo es relleno. En San Marcos, por ejemplo, el edificio de eléctrica ha sido construido una parte en un relleno. Entonces, cuando tú vas a medir ahí el sistema de aterramiento, la parte de las columnas y el zócalo lo han perforado seguramente, o sea, han bajado hasta encontrar suelo firme. Pero alrededor, donde esté el jardín, ese es un relleno completo. Ustedes van a ver cuando hacen el sistema de aterramiento. Bueno, no vamos a poder por la pandemia, pero ahí siempre hacíamos un sistema de aterramiento. O sea, el alumno iba y hacía su propio diseño. Profesor, Diga. profesor, disculpe.
ese PDF que está mostrando no nos ha mandado. Qué raro, ¿ah? Sí está dentro de las copias que les he mandado la clase pasada. Pero no hay problema, ahora les mando. O ya les mandé, me parece. Sí, hoy nos mandó 4 PDFs, tengo entendido, pero el que está mostrando no. Ah, Ahí bueno. nos manda el anterior, el que tiene el mismo nombre, pero no está completo. A ver, te pregunto, mira, cuando uno estudia un curso de ingeniería, las copias del profe, digamos, son las con las que tú puedes trabajar, ¿no? Pero ¿cuál es el libro el libro de cabecera que tú estás llevando? Porque si hemos visto el sistema de aterramiento, entonces, ¿con qué libro estás estudiando? De los más de 60 libros que hay en el mercado, ¿cuál de ellos es el que has escogido? ¿Podrías contestar? Ah, ya. No, profesor, yo me estaba fijando más en sus apuntes. Es que ese es un gran problema, porque si el alumno, yo estoy seguro que están haciendo lo siguiente, ¿no? Llevas un cursito, como medidas es un cursillo que no tiene que no es, le ponen en el ciclo que están ustedes, porque llevan seguramente máquinas, llevan otros cursos más pesados. Entonces quien dirige esto dice, vamos a ponerle un cursillo ahí para que también no sea tan pesado y se divierta. Pero el sistema de aterramiento, de eso vas a vivir. Si ahora como estudiante lo dominas, de eso vas a vivir. ¿Por qué? Porque un sistema de aterramiento, por ejemplo, en este momento estamos haciendo 47 plantas de oxígeno medicinal para 47 hospitales grandes del país, a los cuales tenemos que hacer un sistema de aterramiento para fuerza y otro sistema de aterramiento para toda la parte de control. ¿Ves ahí? ¿Te imaginas? Son 47 problemas, haces uno y es un problema. ¿Por qué? Porque puede, por ejemplo, que hemos sido María Auxiliadora, es un problema. Pero Chosica, que también hemos sido, es otro problema totalmente diferente, ¿no? Entonces, si yo me guío a lo que me dice el profe, pues el profe me da, con el tiempo que tenemos, no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, si yo he entendido la parte teórica y he entendido la parte, digamos, aplicativa, entonces debo de buscar un texto, ¿para qué? Para que me permita completar el conocimiento que debe tener el estudiante. Si esa disciplina lo hubiesen tenido desde, no sé, pues del primer ciclo, entonces la vida de ustedes sería diferente. Por lo menos irían a una clase y exigirían que un profesor sepa el curso, ¿no? Pero bueno, preguntas hasta ahí, jóvenes, porque ese es el manejo, esa es la introducción. Ahora sí nos vamos a meter a hacer ya un cálculo. Profesor, Hola. ¿nos podría recomendar un libro, por favor? A lo mejor te voy a recomendar y no vas a poder adquirirlo. Vamos a ver. Está en tus copias, pero vamos a revisarlo. Profesor, Hola. profesor, una pregunta. Yo me estaba preguntando si una planta de energía nuclear cuenta con sistema Tierra. Por supuesto. ¿Y a qué se refiere usted cuando dijo la Tierra con relleno? Porque según... La Tierra con relleno, por ejemplo, tú te vas, ¿conoces Shangri-La? ¿Conoces? No, profe. Ya. No conozco. Entonces imagínate nada más. Imagínate que te compras un terreno y en el terreno había pues una piscina. Y destruir una piscina es complicado, entonces para evitarte costos lo rellenan con tierra. Y cuando tú vas a hacer la medida de la resistividad, vas a ver que en esa porción de piscina que podría ser 20 por 30, vas a tener una resistividad diferente a todo el demás terreno. ¿Y qué viene a ser un relleno? Un relleno viene a ser una quebrada o un desnivel donde se bota basura.
¿Podrían apagar ese ruido, por favor? Eso viene a ser un relleno. Al alumno que ha pedido la bibliografía, ahí lo tienes, ¿ves? Sí, profe, lo veo, gracias. ¿Cómo dices? Sí, sí lo veo, ya le tomé captura. Ahí tiene, ¿ves? 10 libritos. ¿Sabes de la existencia de los color book o no? Ahí tienes otro, ¿ves? Dice recomendaciones prácticas para un sistema de aterramiento para equipos electrónicos. Vamos a buscar por acá uno que sea bonito. Ahí tú tienes el IEEE 142, que es el sistema de aterramiento industrial de un sistema comercial. El Color Books, los Color Books, acá tenemos toda el paquete completo. Y los Color Books son los libros más, digamos, más buscados y más técnicos que existen en el globo terráqueo. Aparte, ¿no? Aparte, por ejemplo, algunos doctores de renombre que pertenecen a la IEEE escriben para la IEEE y se convierten en textos a los cuales se les llama libro de colores. Por ejemplo, el libro verde, como han visto, corresponde al sistema de aterramiento. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio rápido que dice procedimiento normalizado de un sistema que hicimos a Cemento Lima. Bien fácil. Nos contrataron, nos pagaron y comenzamos a trabajar. Diseñamos un sistema de puesta a tierra. Acá tenemos las distancias, la resistividad lo tenemos acá, que es una relación de 3 medidas que hicimos. Acá tenemos el procedimiento y es exactamente lo que están en las copias. Acá tenemos las mediciones, o sea, la estratificación, o sea, parte de la estratificación. Y de igual, ¿no? Esta primera porción correspondió a un estándar 5. Apuntamos el 5, pusimos el auxiliar con este punto 1. Acá tenemos el auxiliar 5. Luego el punto 2 va a ir sobre esta curva de enlace. Y hacia abajo tenemos un estándar 1/5. Más o menos para Lima, este tipo de curvas son bastante generales, ¿no? Encuentras por bastantes sitios. Aunque si vas a Villa El Salvador, Cemento Lima está por Villa María, no tiene que ver nada con Villa El Salvador. Villa El Salvador es arenal. Y acá tenemos la estratificación de los suelos. Acá para que entienda el cliente se le pone las distancias, el O1 con sus componentes, su alejamiento respecto al nivel de piso terminado que está en este punto. Muy bien, entonces vemos la estratificación, calculamos la última capa y acá tenemos en resumen la estratificación de los suelos. Hacemos el diseño de la puesta a tierra, entonces decimos, ¿no? Si yo tengo esto a 1 metro, podría ser utilizar electrodos horizontales. Podría ser, claro, si tienes espacio puedes hacer. Si ese es el caso, entonces venimos al desarrollo. Acá está la fórmula que sacamos, ¿se acuerdan de diseño de jabalinas? Ahí tú tienes el modelo. Pones la altura, pones el diámetro y comienzas a hacer una impregnación. ¿Qué viene a hacer la impregnación de suelos? El tratamiento con materiales impregnantes. ¿Y qué viene a hacer un material impregnante? Podría ser la bentonita, que es la mejor de todas, dependiendo para qué vayas a utilizarlo. Si, por ejemplo, yo voy a hacer mantenimiento con bentonita, estás fregada porque la bentonita no te va a producir sales ni te va a ser mejor conductivo al suelo, sino la bentonita es una tierra arcillosa que se pega a las vueltas del pozo de tierra y no deja que la humedad salga de esa zona.
Encontramos la resistividad equivalente, en este caso vía la reducción de la impregnación de los suelos. Encontramos la resistencia y acá paramos, ¿no? Decimos, toda esta fórmula que vemos acá lo reducimos a esta expresión y decimos, en la medición de la resistencia voy a declarar que esta longitud del electrodo va a ser la variable. Y comenzamos a trabajar hacia abajo, ¿no? Cuando tenemos 10 metros voy a tener 14.29. Cuando voy a tener, ¿qué me piden? Me piden una resistencia menor de 5 ohmios. Entonces, cuando tienes 40 metros ya estás cumpliendo. Esa es la desventaja de este tipo de jabalina. ¿Cómo hacemos? Buscamos este modelo en las jabalinas que ya se les he mostrado, copias la formulita y comienzas a procesar. Ahora, electrodos verticales, ¿cómo lo haríamos? La primera capa no conviene, la segunda capa tampoco conviene, nos vamos a la tercera capa. Y como les decía, el ingeniero civil, le das trabajo al civil también, hace toda una estructura acá, obviamente con estribos de 1,50 m para que esta parte no se vaya a caer al fondo. Y los técnicos o los civiles, dirigidos por un electricista, obviamente, hace el hueco de acá hacia abajo. La tapa lo tienes encima, luego acá le das un nivel para poder tener acceso a comunicarte o a hacer una soldadura especial acá y hacia arriba sacas el alimentador hacia el tablero general. Acá tenemos el electrodo, sus características del electrodo, y para este tipo de pozo de tierra necesitas ver la resistividad equivalente. ¿No es cierto? Entonces acá aplicas la ecuación y encuentras también la resistencia con la longitud como variable. Entonces dices, cuando voy a tenerlo a 2.5 metros, voy a tener 13.14 ohmios. Cuando voy a tener a 10 metros hacia abajo, voy a tener 4.25. Suponte que este pozo de tierra lo estamos haciendo allá en Asia, hacia el sur. Ahí no se puede bajar mucho, solo que acá de repente sea pedregal, no sea roca. Entonces bajas y acá puedes, una vez que ya tienes a este nivel, un poquito más abajo ya tienes agua. O le clavas unos 4 o 5 metros abajo la jabalina, que tiene que ser cobre electrolítico, y se acabó, sin curado, sin absolutamente nada. ¿Cuánto mide el pozo de tierra? 1 ohmio, 0.5 ohmios, es facilito. Ahora veamos el mismo pozo de tierra en las dos capas. Fíjense, dos capas. Entonces, igual, encontramos la resistividad equivalente, acá está la fórmula. Seguimos toda esta aplicación, que es la impregnación de los suelos. Se ven las ampliaciones de las excavaciones. Y haces el uso de los rellenos conductores. Con una resistividad, acá me dice uso bentonita. Y acá este es un tratamiento de la configuración de los electrodos de puesta a tierra, que es general. No diseñamos para cubrir la tensión de paso ni la tensión de toque. Ese es otro tipo de diseño que había que hacer. Tenemos acá algunos parámetros de diseño de un pozo vertical con una jabalina, que lo que hacemos es buscamos la ampliación de estos valores para que cuando hagamos la medición o cuando hagamos la aplicación de nuestra metodología me funcione y haga que la resistencia que estoy buscando sea menor. Luego digo, la resistencia va a ser igual a la resistencia jabalina más la resistencia del relleno. ¿Relleno cuál es? Lo que tú adhieres al pozo con material impregnante, más la resistencia de dispersión. Entonces la jabalina, como son de 3/4, decimos que es igual a 0. Acá calculan la resistencia del relleno, que finalmente vas a tener la resistencia del relleno, va a estar en función de ρ1, que vendría a ser el radio de la jabalina. Luego acá utilizas, por ejemplo, media pulgada, 3/4 pulgada y 1 pulgada, y ves la diferencia, ¿no? Entonces vas a trabajar con 1 pulgada. La resistencia de dispersión también igual, con su formulación,
que al final te da 13.2 ohmios. ¿De acuerdo? Luego reemplazas en la fórmula general esta parte que nos planteamos acá, esta fórmula lo llevas abajo y reemplazas los datos. Y sumas y tienes 13.61. Luego dices, eso no me conviene, porque yo debo tener un pozo de tierra menor de 6 ohmios. Entonces dice que resistencia con 2 pozos de tierra, por lo tanto dices, acá voy a tener el pozo 1, el pozo 2 y la distancia mínima que te permite la norma son 6 metros. Calculas la resistencia con 2 pozos de tierra, ahí tienes todo el procedimiento, las variables y todo. Y vas a tener acá, por ejemplo, el valor 7.43. Pero yo voy a tener, fíjense, entre este pozo y este pozo, ¿qué hago? Los dejo así solos, no podría dejarlo, entonces pongo un contrapeso. Contrapeso es una varilla las mismas dimensiones que la jabalina del pozo a tierra. Y tenemos estas características. Voy a hacerlo trabajar a punto 7. Luego calculo su resistividad a punto 7, que es la primera capa, y calculamos la resistencia de contrapeso. Contrapeso es la varilla que une los dos pozos de tierra, o sea, una jabalina más grande, ¿no? Más el relleno, más la dispersión. Entonces, el contrapeso se hace como igual a 0 porque es una resistencia muy pequeña. Calculamos el relleno, calculamos la dispersión, y por acá tenemos el modelo, ¿cierto? Este es un pozo de tierra, otro pozo de tierra. Acá tendríamos que hacer toda la parte de la tapa y conectamos acá hacia afuera el punto de conexión. ¿Qué es lo que me conviene hacer mantenimiento? Es esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Significa que tú vas a valorar en este punto la resistencia que vas a utilizar. Y vas a tener acá el contrapeso a la mitad, el otro a la mitad, por acá una jabalina, esta jabalina y la segunda jabalina. Ahí utilizas una formulita que me permite, vía esta formulita que tenemos acá, encontrar que la resistencia total es 5.53. Y con eso, ahora me dice, no, ahora utiliza mejor 3 pozos de tierra de una distancia de 6 metros y haz las recomendaciones finales. Y después puedes hacer con 4 pozos de tierra a ver qué tal sale, ¿no? Muy bien, entonces seguimos otra. Memoria de cálculo. Vamos a hacer, acá hicimos un sistema de aterramiento para Bradley. Bradley es una empresa minera, entonces nos solicitaron y hicimos esto. Y este es el informe que le hicimos, ¿no? Acá tenemos algunas recomendaciones que se les hace, los materiales que vamos a utilizar. Estos materiales se les da porque ellos no conocen nada y pues para que su gente de mantenimiento se conozca algo. Algunos controles, ¿qué dice la IEC? Y comenzamos con la medición. Me parece que esto es el que hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces ya lo hemos visto, entonces vayamos a buscar otro. Pero acá tenemos el pozo de tierra. Ese ejemplo que hemos visto en el anterior, ustedes lo van a poder verificar acá paso a paso. Y en este caso hay una norma que tengo el Código Nacional que me da todas las posibilidades de trabajar con este tipo de método. Muy bien, ya lo hemos visto en la parte anterior. Fíjense, acá tenemos una jabalina. Fíjense, esta es una jabalina hacia abajo, casi ha hecho un corte nada más, el electrodo. Y de acá, para poder unirse a esto, se hace una soldadura Cadwell. Lo cogí así por así, pero ustedes van a ver. Muy bien, han visto una soldadura Cadwell profesional y otra casera. Pero al fin y al cabo, los dos tienen el mismo
el acabado, ¿no? Ya la han visto cómo es la figura. Muy bien, veamos otro tipo de puesta a tierra. Muy bien, entonces para poder hacer este tipo de diseños, un poco tienes que hacer el cálculo de los alimentadores, aumentar un poco más como para poder completar un expediente, ¿no? Entonces viene acá el cálculo del sistema de aterramientos, vienen las memorias de un sistema de baja tensión, y estos huecos que se llaman acá, que no me acordaba hace un momento, se llaman calicatas. O sea, ¿cuántas calicatas acá? Son dos, desde el pozo 1 hasta el 15 calicatas. 15 agujeros con una determinada profundidad. Luego, ¿quién lo hace eso? Yo defino dónde voy a trabajar. Entonces, la subestación lo tenía por este lado y he trabajado con estas calicatas que tenemos acá. Pudiendo haber trabajado con 14, 15 y 10 también. Del análisis de suelos, acá lo tienes, el pozo calicata 11 y calicata 12 me dan este tipo de suelo, el SP y el GW. La calicata 14 y 15 tienen también el SP y el GW, que es un suelo normal. Entonces vas acá y tienes GW y GP. Y eso te dice que está entre 600 a 1000 ohmios metro, y el otro está entre 1000 a 2500. ¿Cierto? Entonces, fíjense, yo observo qué calicatas voy a utilizar y veo el tipo de suelo. Este tipo de suelo. Entonces, una vez que le selecciono el tipo de suelo, vengo acá a la tabla, es una tabla 2 del Código Nacional de Electricidad que está vigente. Y comienzo a hacer el análisis. Digo, el promedio de esta capa es 800 y el promedio de la otra capa es 1750. Luego hacemos un cálculo de resistividad equivalente en ambos sitios. Y voy a tener una longitud de 3 metros y una altura de 0.9. Eso te da el estudio de las calicatas. Y acá tengo la resistividad equivalente. En consecuencia, dice, voy a la resistividad equivalente de 956 ohmios metro. Luego nos dice, para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra, según la estratificación de los suelos, que lo tengo en el estudio civil, se ha considerado la siguiente ecuación. Esta es una ecuación que ustedes van a encontrar también en la tabla de ecuaciones, en los modelos. Y acá tenemos la leyenda, que es lo mismo para todos. Tenemos la altura, la resistividad y tenemos acá el primer modelo. Acá tengo la primera resistividad y acá tengo la segunda resistividad. Entonces hacemos una resistividad equivalente y tenemos la jabalina de 2.4. La primera me sale con 363 ohmios. O sea, una resistencia bastante grande. Entonces acá, por más que yo ponga pozos a tierra, no voy a solucionar. Entonces tú tienes que seguir otro método. Con 4 pozos a tierra, me va a producir 128.75 metros. Entonces hay una técnica que se desarrolla y te dice, ¿no? Si tú utilizas una dosis de 5 kilogramos, vas a rebajar la resistencia entre el 80 y 85%. Generalmente nos vamos arriba para que tenga más seguridad, ¿no? O en todo caso puedes hacerlo con un promedio. Y si pones 4 dosis, vas a reducir el 95%. Entonces acá tenemos una malla con 8 pozos de tierra, cada varilla 2.4 de 3/4 de pulgada, distancia de las varillas lo ponemos 4 metros, ese es ya prácticamente una malla. La resistencia del primer pozo de tierra nos salió lo que ven acá. De los 8 pozos de tierra, 64, le aplicamos en este caso 4 dosis de esta dosis de material impregnante por metro cúbico. Eso significa una reducción de 95%. ¿Cuánto me queda? Esto por 5% y me sale 3.219.
Entonces acá le decimos, ¿no?, que esta malla debe contrastarse el cálculo con el proveedor de la especialidad a fin de afinar y que la resistencia sea menor de 5 ohmios. O sea, en buena cuenta, ¿qué le estoy diciendo? Al propietario le digo, no, como tú no me has pagado por hacer este trabajo, entonces yo te lo estoy haciendo para cumplir con el expediente. Pero al final, tú tienes que afinar esto y hacer un contraste con el momento que lo vas a construir. Si tú estás de acuerdo, bienvenido sea, y si no estoy de acuerdo, entonces paga para hacer el diseño vía método Bennett. Y acá tenemos el sistema de aterramiento que hicimos ahí, para media tensión, para baja tensión, el neutro de la subestación, tensión estabilizada, el neutro de la baja tensión y en baja tensión de 380. Todo en 380. Acá tenemos los valores que proyectamos, acá tenemos los valores permisibles, ¿no es cierto? Y la leyenda para cada uno de ellos. Y el punto siguiente es lo que más nos gusta, es ir a cobrar. Profesor, disculpe. Adelante. Esa última tabla que mostró, ¿bajo qué otras condiciones podría pedir ese límite de resistencia? O sea, uno buscan 5, de 6 hasta 5 ohmios inclusive, pero no está en tablas, o sea, Mira, se puede hacer bajo una condición. Esta parte es, mira, cuando tú vas a hacer pozo de tierra y quieres una seguridad plena, entonces tienes que hacer una malla. Con una malla, atacas a cualquier tipo de resistividad, digamos, puede ser hasta con 2000 ohmios metro, con una malla, y lo reduces a lo que deseas, ¿no? A lo que necesitas. Por ejemplo, las torres, esas torres que están por Chosica, por los cerros, ¿han visto? Las torres tienen su puesta a tierra. Y la norma dice, para una torre tiene que ser menor de 2 ohmios. Entonces, ¿qué haces con los cerros? Tienes que hacer un agujero hasta encontrar suelo. Y poner estacas de tal suerte que al final tengas una resistencia que cumpla la norma. Y este tipo de dosis aumentable para que te reduzcan la resistencia es aplicado tiene norma, ¿no? O sea que no estás haciendo algo que pues no se va a respetar en todo caso. Si lo hacemos ver porque hay un respaldo, entonces si hay un respaldo hay una seguridad. Aunque comercialmente yo, por ejemplo, no tendría la seguridad de... ¿Por qué? Porque acá tú tienes muchas variables. Va a depender del constructor. Si el civil agarra este tipo de trabajo, posiblemente no lo haga, ¿no? Y en el momento de hacer los pozos de tierra, lo que debe echar 50 sacos de sal, y la sal se va a diluir y más o menos en un año ya no hay pozo a tierra. Ese es el detalle. Si tú quieres ser honrado por sí mismo, entonces mejor haces el estudio. Lo que pasa es que el estudio cuesta, ¿no? Ah, ok. Ese es el problema. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, esto ya lo habíamos visto ya, ¿no? Este pozo de tierra también igual. Y como se dan cuenta, casi todos los sistemas de aterramiento son muy parecidos. Salvo que hagas una malla. Con una malla sí ya la cosa es diferente. Vamos a ver acá para terminar esto de puestas a tierra, con esos sistemas especiales. Y acá estamos hablando ya de una malla. Fíjense, aprovechemos este tipo. Ya vemos un video del cómo las... Aprovechemos este tipo de modelo. Entonces te dice, vas a poner un helicoide hacia abajo. Abajo lo vas a poner con una abrazadera igual. En la parte de abajo, como le vas a echar agua, sales, entonces va a formar entre la jabalina
y la helicoide y la abrazadera se va a formar una capa de MU, o sea, una capa de tipo barniz que evita que este helicoide conduzca con la varilla. Abajo peor, aquí encima también es igual, y entonces al cabo de 2 o 3 meses este helicoide no te ayuda de nada. Entonces sería bueno siempre y cuando acá le colocas una soldadura Catwell. Y abajo de igual manera. Cuando tú lo llenas, este pozo ya va a quedar, si sale bien, qué bien, pero ya no vas a poder hacerle mantenimiento. Hacer mantenimiento significa, ¿no? Primero tratar el suelo y paralelamente en el tratamiento que se hace hay que sacar la jabalina. Sacarlo por completo. Afuera darle una limpieza y dejarle el cobre totalmente limpio. Y nuevamente introducirlo y ya como el suelo está tratado, entonces se mide y de hecho vas a tener una baja resistencia. Acá tenemos el criterio, ¿no? De introducir corriente y de introducir corriente, en este caso, por ejemplo, tenemos un electrodo, tenemos la superficie del terreno y las líneas equipotenciales que delimitan la superficie, la parte superficial y hacia abajo. Acá tenemos, por ejemplo, qué pasa con este pozo de tierra, que tiene una poca distancia. Las líneas que produce este campo se sobreponen al otro. Y eso hace que la resistencia pues no sea tan baja. Ahí tienes qué significa una tensión de paso. Acá lo tenemos. Acá está la tensión de paso y una tensión de toque. Medición de puesta a tierra que pues se ejecuta, por ejemplo, en San Marcos. El método Werner, que ya lo hemos visto, fíjense, 5 veces, prácticamente repetitivo, ¿no? Y la resistividad equivalente es 2 por pi por A por la resistencia. Características de las mediciones, o sea, la resistencia versus la distancia, en ambos casos. Tenemos la hoja en la cual se hace el cálculo. Este es un tipo de terreno. Por ejemplo, acá tenemos 2 puntos de inflexión. 2 por 2 son 4. 4 menos 4 serían 3 niveles, ¿no? 1, 2, 3 niveles. ¿Qué significa un cálculo de una puesta a tierra vertical que es común para nosotros? Las mallas. Ahí sí ya pasamos a hacer ya una ingeniería bastante avanzada. Igual en las mallas se tiene software, tiene que tener una hoja Excel para que no sufras mucho en los cálculos. Igual como han utilizado ahí para hacer sus cálculos de sus cables, bancos, etcétera, tienes que hacerlo de alguna manera y la recomendación es que utilices el Excel. Ahí tú tienes una malla, por ejemplo. Lo crítico en es calcular el reticulado, o sea, el cuadrado, cuánto por cuánto. Y sabemos que este es un electrodo, este es otro electrodo, son porciones de electrodos. Y si tienes una tensión de toque muy elevada, comienzas a introducir jabalinas. ¿Para qué? Para que puedas, en este caso, darle más longitud a la malla. Si yo pongo acá 3 y seguramente acá la cuarta jabalina, sumo a toda la longitud de la malla, la longitud de esto multiplicado por 4. El mejoramiento de los suelos. ¿Qué te va a permitir el mejoramiento de los suelos? Te va a permitir tener una resistividad mucho más baja, como vemos acá, por ejemplo, 58% de reducción. Y los cálculos de potenciales de toque y paso admisibles por el cuerpo humano. Acá tienes 2017 en un caso y 2127 en la tensión de paso. La longitud teórica mínima del enterrado, o sea, si esas tensiones son muy elevadas, entonces con esta longitud mínima que tienes que calcular, vas a bajar tremendamente. Acá te permite hacer cálculo de la sección mínima del conductor.
Eso va a estar en función de la corriente de falla. Por lo tanto, tenemos que calcular la corriente de falla transitoria en función de la corriente de falla normal. Y acá se define que vas a utilizar un cable de 19.92 milímetros cuadrados, cosa que no existe. Eso implica que vas a utilizar un cable normalizado de 25 milímetros cuadrados. Mucho se tiene que ver, como les decía, con la conformación del reticulado. Cuando este no es suficiente, no tiene una longitud adecuada, entonces se trabaja con los contrapesos, o sea, con contrapesos hacia abajo. Ahí tenemos, por ejemplo, una clásica malla de 12 por 9. Y bueno, seguimos con algunos cálculos que te permiten trabajar con esas constantes que te permiten cumplir con la tensión de toque, por ejemplo. Y de igual manera con la tensión de paso. Una vez que tú tienes estas constantes que están también en la IEEE, fíjate en lo que medíamos hace un momento, 2000 y pico, ahora estás en 569 voltios. Una resistencia para una malla, esto es muy clásico, 1.26 ohmios. Y ahí tienes la malla, con todos los detalles. Acá tenemos algunos detalles de la malla, como es la temperatura ambiente, el tiempo el tiempo del cual vas a tener la falla, la corriente de falla, que son 10 kiloamperios, y todos los detalles para poder llegar a una resistencia final de 1.5. Realmente este es un resumen, porque... Sí, profe, tengo una consulta. A ver. Profesor, bueno, usted me explicó a mí del punto de origen, que lo realizaba en el punto 1.1 del papel logaritmo, pero entonces todavía la parte de los ejercicios que usted nos ha mostrado, en la de Cementos Lima, o sea, sí considera ese punto 1.1, pero en la PPT de esos sistemas especiales, ahí usted considera el punto de origen en otros puntos del papel logaritmo. Entonces, mi duda que ya había sido resuelta, o sea, al ver los otros ejercicios me confunde, ¿no? Porque, o sea, yo estimo el punto de origen en un lugar, pero mirando los otros ejercicios, el lugar que yo estimo, de acuerdo a lo que me explicó, ya no es el mismo, ¿no? Y eso es mi duda, profesor. O sea, en sí, ¿hago caso al punto de intersección 1.1 del papel logaritmo o cómo, profesor? El método es único. O sea, no puedes cambiar de método. El método es único. Ahora, si de repente en un ejercicio, en una lámina que se les ha mostrado, sea un poco diferente, pero no hay por qué alarmarse, porque el método BND no hay dos métodos, sino hay uno. Así que, tranquilo, nomás no hay por qué alarmarse en ese sentido. Es decir, siempre tienes que encontrar el punto 0.1, el punto 0.2. Si tú tienes una sola capa, obviamente que no tienes punto de inflexión, entonces vas a tener cuántos estratos, vas a tener 2n más 1, pero el n tienes un solo punto. Entonces, ¿cuántas capas te va a salir, no? Hay que tener cuidado en ese detalle. Les voy a mostrar les voy a mostrar un tablero. O sea, fíjense, el sistema de puesta a tierra lo aplica pues en todo. Y acá van a ver ustedes un sistema de aterramiento. Fíjense, ahí tienes el sistema de aterramiento. Te dice, si tú vas a tener una subestación, vas a tener la subestación con un sistema de puesta a tierra de baja tensión y otro de media tensión. Ahora, si tienes el neutro acá, tendrás que habilitar la subestación con otro sistema de aterramiento. Estos sistemas de aterramiento para la subestación es únicamente para la subestación. Ahí nada tienes que ver con el tablero. Acá tienes un tablero de transferencia
que puede ser automático, puede ser manual, etcétera, ¿no? Entonces tienes el grupo electrógeno, pues el grupo electrógeno también tiene que tener su sistema de aterramiento. Y el tablero, fíjense, ahí tiene su sistema de aterramiento. Conectas, se supone que este es un tablero, todos estos puntos blancos es el mueble, o sea, es el tablero en sí. Luego tienes que insertar ese mueble al sistema de aterramiento. Luego tienes una barra equipotencial. Y acá normalmente dejamos pernos, varios pernos, tantos pernos como circuitos hay acá, ¿ven? Y entonces decimos, voy a alimentar ese tablero, tiene una máxima demanda de 17.62 kW. Luego voy a utilizar un cable de 16, lo que ven ustedes acá. Pero a este tablero le llega, fíjense, un cable de puesta a tierra. Todos los tableros le llega un cable de puesta a tierra, ¿ven? Todititos. ¿Cómo calculan los cables? Ya ustedes saben eso, ¿cierto? Entonces, vamos siguiendo. Y entonces, ¿cuántos cables tenemos acá? 11 cables. Esos 11 cables vendrían por esta salchicha. Vendrían a este punto y acá tendrían que ir a 11 puntos para que pueda conectarse la carga. Esos 11 puntos que se pueden conectar a la carga, esos 11 puntos se viene a esta barra equipotencial. Luego, este punto tiene que ser uno de esas barras que me permite conectar el pozo de tierra. Este cable que vemos acá se calcula con la tabla. Hay una tabla que ustedes deben tenerlo, si no lo tienen, tienen que, me parece que en la clase inaugural les he dado el código. En todo caso, esta tabla lo tienen en sus, cuando hemos hecho cables, al fondo hay una tabla que dice la tabla 18. Este cable que va al pozo de tierra se calcula con la tabla 17. Y estos cables que vienen acá, cada una de las cargas, se calcula con la tabla 18. Y ahí tú tienes el tablero general. El tablero general. ¿Cuáles son las características más relevantes? Que es un mueble, ¿ven? Un mueble. ¿Qué hay dentro del mueble? Están los interruptores de fuerza. ¿Qué hay antes? Un interruptor de cabecera y obviamente un medidor multifunción. Además, acá tienes la corriente de cortocircuito simétrica. ¿Por qué? Porque tú necesitas decir cuál es el poder de corte de estos interruptores, de todos los interruptores, de todo el sistema prácticamente. Se calcula en este caso, la caída, digamos, el análisis de la corriente de cortocircuito. Pero como ustedes hemos visto cómo calcular el poder de corte, conociendo el valor de este transformador. Acá tienes un transformador, conoces ese valor, de ahí sacas el poder de corte para todo. Los demás tableros son si yo digo, por ejemplo, veamos, digo, este tablero es TD1 y es el almacén. Entonces vengo acá, digo, ¿cómo es el tablero TD1? Ahí lo tengo. ¿Cuál es la máxima demanda? Ahí está. Le va a llegar un cable al tablero, acá está, tiene su barra equipotencial también, ya no necesito pozo a tierra. ¿Por qué? Porque este cable viene ya del pozo a tierra. Y repartes todas las cargas, en este caso, por ejemplo, alumbrado, le pones pues un interruptor diferencial. Y así para todas las cargas. Después hay que aprender por ahí un poco de leyenda. El cuadro de cargas final, ¿no es cierto? Y acá tienes el cuadro general de esta empresa. Lo hemos hecho de esta manera y acá, por ejemplo, todo lo que es iluminación, aprovechen para aprender. No se hace vía un interruptor tipo, ¿cómo se llama esta marca? Tipo Ticino, ¿no? Sino se utiliza un interruptor. Acá pones un interruptor tipo Ticino, pero lo haces a través de una bobina. Y esta bobina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a apagar este K1, K2 y K3. Acá tienes sus lamparitas y
O sea que en la práctica el interruptor, ¿qué va a resistir? Digamos 40, 60 o 100 miliamperios. ¿Para qué es lo que consume esta bobina del contactor? Y todo lo vas a tener en fuerza, de tal manera que estos interruptores jamás se te van a malograr. Vía el otro camino, utilizas acá un interruptor, por ejemplo, con la cantidad de luminarias que tienes y pues ya 2, 3 meses y ya se malogra. Por acá tenemos, esto vendría a ser una montante de dónde están los tableros, en qué nivel. Y bueno, y acá ya son los detalles, hay que hacer estudios de iluminación y todo, que ya se complica un poco más. Nosotros estamos acá únicamente, me interesa el sistema de aterramiento. No vaya a ser que se les pone un circuito y se les dice, no, cuánto vale este cable y cuánto vale la puesta a tierra y cuánto debes diseñar un pozo de tierra para el sistema. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy día. Más tarde tenemos clases con los alumnos del curso de... Profesor, Dígame. profesor, disculpe, ¿hay la posibilidad de que nos pueda enviar ese archivo de CAD, el de los planos? Pero es un plano común y corriente. No, sí, yo tengo entendido que sí, me refiero a simple curiosidad nada más, si es que se puede, claro. De no ser posible, pues normal, se entiende también. Claro, voy a ordenar que les manden.